Buenas tardes, estimados alumnos. Es un gusto saludarlos. Mucho gusto, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pregunto si tienen alguna duda, alguna consulta. Si es así, pueden activar su micrófono. Disculpe, ¿será que no podría compartir el código de la nueva clase en Classroom? Con mucho gusto. Solo en un momento se los comparto. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a ver resúmenes y reseñas. Para comenzar, quiero informarles que ya tenemos fecha del primer examen parcial. Aquí lo tienen. El 8 de marzo de 2023 a las 18 horas, 6 de la tarde. Y ahí está el código del Classroom en el cual se va a efectuar el primer examen parcial. ¿Alguna pregunta? No, doctor, gracias. Bueno. Entonces, por favor. Los grupos. ¿Perdón? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. En ese momento va a estar publicadas las instrucciones para resolver el examen, como por ejemplo el tiempo que tendremos para resolverlo. Sí, como no, en ese mismo momento se les va a indicar. Incluso previamente les voy a informar en Classroom cuánto tiempo van a tener disponible. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, entonces están informados, estimados alumnos, ¿verdad? Primer parcial, 8 de marzo
O sea, déjenme ver, ahorita estamos al día 23, 25, 24 estamos hoy. Estamos hablando de pues, unos 12 días aproximadamente, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a trabajar las estrategias para registrar información. Uy, es que siguen entrando y no me permiten comenzar la clase. Bueno, ahorita voy a empezar la clase y voy a dejar unos 15 minutos y después voy a dejar ingresar a los alumnos porque si no, no puedo avanzar. Entonces, existen estrategias para registrar la información, las cuales permiten el uso correcto de la lectura para alimentar las investigaciones académicas. No basta solo con leer los textos, subrayarlos, hacer el esquema, sino que también es importante que ustedes conozcan la existencia de los resúmenes y las reseñas. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, primero vamos a ver el resumen. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de resumen? Ideas, El resumen, todo eso, secundarias. el resumen es una exposición breve, oral o escrita, de las ideas principales o partes de un asunto o materia. El resumen se construye a partir de un esquema. El esquema que hemos venido trabajando, el esquema gráfico y el esquema decimal. El texto se reduce a una extensión accesible. Vamos a poner aquí. Ahí lo tenemos. Claro. De un resumen gráfico y decimal. El texto se reduce a una extensión accesible, pero debe conservar las ideas fundamentales y el punto de vista original del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos modificar el sentido de lo que dice el autor del texto, del libro. Lo que vamos a hacer es sintetizar las ideas más importantes que expuso el autor. Cuando el esquema está bien estructurado, cada título se puede convertir en una oración. En otras palabras, resumir es volver a exponer la información principal de un texto, pero en forma breve. Presenta lo más importante y no toma en cuenta lo superfluo. Es reducir el contenido de un texto a lo esencial, conservando el sentido global. Vamos a ver de qué estamos hablando aquí. ¿Se recuerdan que dijimos la necesidad de que cuando hacemos la segunda lectura, subrayemos el texto del color que ustedes quieran? Vamos a privilegiar las oraciones principales, pero también pueden subrayar aquellas oraciones secundarias que crean que tiene sentido. Cuando hemos hecho esto, quiere decir que estamos privilegiando en el texto que hemos leído partes más importantes, que son las que encierran, por ejemplo, para mí o para ustedes, lo más importante que ha expuesto el autor. Esa es la diferencia entre lo más importante y lo superfluo. Lo superfluo es lo que yo considero que no es importante. ¿Ven? De esa manera he sintetizado, he puesto lo esencial subrayado. Y eso me permite conservar el sentido global que el autor le dio al texto del libro.
¿Cómo elaborar un resumen? El resumen es un texto correctamente resuelto. Debe responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal del texto? ¿Cómo dónde y cómo se desarrolla ese tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto? Las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí. ¿Cuál es la conclusión del texto? Entonces, estas son las preguntas que nos hacemos a la hora de que leemos un texto. Y podemos ir resolviendo conforme a la lectura que hemos hecho. Por eso es importante subrayar, porque cuando subrayamos, automáticamente estamos respondiendo estas preguntas. Para elaborar un resumen, vamos a hacerlo por pasos. El primer paso es la segmentación. Si el documento es extenso, se puede dividir en varias partes. Cuando hablamos de segmentación, es porque queremos abordar un texto con un tamaño que nos permita resumir lo más importante. Les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen el libro Comunicación Lingüística, ¿será posible que puedan hacer un resumen del libro en su totalidad? No, es muy difícil, porque el libro está dividido en capítulos, y los capítulos tienen subtítulos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, resumir la parte de la comunicación en sí, los elementos y las funciones de la comunicación, pues voy a tener que hacer un resumen solo de esa parte. Si yo quiero hacer un resumen de los textos científicos, voy a tener que hacer un resumen únicamente de esa parte. Y así sucesivamente. Un capítulo, el capítulo de un libro, por ejemplo, el capítulo 1, ustedes deciden si lo van a resumir en su conjunto o van a ver qué partes son las que integran el capítulo 1. Y entonces, según su extensión o según su complejidad, van a decidir si lo hacen todo o lo hacen por partes. Eso es lo que se llama segmentación. Cuando yo decido qué partes de un libro voy a resumir en una parte, qué parte en otra, qué parte en otra. Eso es lo que le llamamos segmentación. Cuando hacemos una segmentación, lo que estamos haciendo es utilizando correctamente el libro, porque no podemos hacer el resumen del libro en su conjunto, porque tendría tantos elementos. En cambio, si lo hacemos por capítulos o lo hacemos por subtítulos, de esa manera vamos a poder comprender mejor el texto. Entonces, eso es lo que le llamamos segmentación, la división del texto. De ahí pasamos a la fase 2 o paso 2, la supresión. Esta fase comprende el subrayado y la elaboración del esquema. Esas dos partes son muy importantes. Consiste en eliminar o no tomar en cuenta las oraciones secundarias, es quitar lo accesorio. Supresión, entonces vamos a llamarle al texto. Ustedes van a la página donde subrayaron, ¿verdad? Donde subrayaron las partes que consideran más importantes. Entonces, solo vamos a rescatar esas partes subrayadas.
El resto lo vamos a descartar. Ese resto no nos interesa. Solo vamos a trabajar con lo subrayado. Esta es la etapa que le llamamos supresión. ¿Por qué? Porque estamos suprimiendo lo accesorio, lo que no subrayamos. Vamos a poner aquí. Lo que no subrayamos, para que nos quede más claro, ¿verdad? Entonces, solo nos quedamos con lo subrayado. De ahí pasamos al paso 3, que es la construcción. Cuando hemos separado esas partes subrayadas y las colocamos todas juntas, nos vamos a dar cuenta de que entre una y otra no hay coherencia, porque la hemos tomado de arriba, de abajo, de en medio. Entonces, es probable que hagan cortocircuito. No se entiende. Entonces, de ahí viene la etapa 3, la construcción. Porque es cuando yo leo los textos y digo, este texto no se entiende. Tengo que darle coherencia. Entonces voy a tratar de dejarle una buena redacción, aunque esa redacción se la voy a dar yo, ¿verdad? Porque si no van a seguir como graditas o no se va a ver bien. Eso es lo que llamamos construcción. En otro caso podríamos llamarle también edición de textos. Le vamos a poner aquí, es edición de textos. Porque lo que estamos haciendo es editarlos, dejarlos bien, ¿verdad? Vamos a ver si hay más alumnos. Aquí ya los dejé ingresar. Bueno. Para elaborar el resumen, se toman en cuenta solo las oraciones para entender el tema y las palabras claves. Este paso lleva a la supresión, donde solo extraerán las partes escogidas, lo que les expresaba, ¿verdad? Lo que subrayamos, que aún no tienen coherencia. La construcción se refiere a darle coherencia a esas oraciones y palabras clave para que sea un texto bien redactado. Pero bueno, ya les expliqué esta parte, ahora lo vamos a hacer en forma gráfica, para que ustedes lo comprendan de mejor forma. Vamos a ver el proceso completo para llegar al resumen. ¿Se recuerdan que vimos esta imagen, verdad? Donde tenemos el texto y hemos subrayado las partes que consideramos más importantes. Ahí tienen lo que está subrayado en rojo. Y seguimos acá. Entonces, el resumen lo vamos a trabajar única y exclusivamente con esas partes que están subrayadas. Entonces, ahora vamos a juntar todas esas partes subrayadas. Vean, por ejemplo, el error más común sobre la leche es que ayuda a prevenir la osteoporosis. Después de eso nos vamos, cuando bebes leche, la concentración en tu sangre aumenta de repente. Y después el aumento en el nivel de calcio tiene su aspecto negativo. Vean, ahí está. El error más común sobre la leche es que ayuda a prevenir la osteoporosis. Cuando bebes leche, la concentración en tu sangre aumenta de repente. El cuerpo intenta revertir ese nivel anormal, excretando calcio de los riñones a través de la orina. Y ahí seguimos, vean. No tiene coherencia. Producirás el irónico resultado de disminuir el nivel general de calcio en tu cuerpo. Los países donde se consume mucha leche a diario tienen una gran incidencia en casos de fracturas de cadera y de osteoporosis. Por el contrario, los peces pequeños y las algas contienen calcio que no se absorbe con rapidez.
Los casos de osteoporosis eran casi inexistentes en Japón en la época en que la gente no bebía leche. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos resumido lo más importante de lo que escribió el autor del libro. Y como ven, ahí no he metido absolutamente nada de mi cosecha. Todo es palabra por palabra las que escribió el autor del libro. Y si se dan cuenta, por ejemplo, la primera opción, el error más común sobre la leche es que ayuda a prevenir la osteoporosis. Punto. Cuando abrimos el 7 está en minúscula. Usted dirá, eso es falta de ortografía. Exactamente. Pero es que ahorita no estamos con eso, porque únicamente estamos eliminando las partes que no nos sirven. Ya vendrá el momento en que vamos a ver eso. Igual aquí, miren, en la 1, 2, 3, 4, en la cuarta línea, termina orina, punto, y empieza a producirás. También sin mayúscula. Lo que sucede es que así venía el texto que yo subrayé. Por eso es importante que tomen en nota de que cuando estamos en el paso de la supresión, no importa si tiene coherencia o no. Lo que importa aquí es que ustedes únicamente se están quedando con lo que subrayaron. ¿Comprenden? Y de ahí vamos a ir al tercer paso, a la supresión. Entonces aquí lo tienen, miren, en el lado izquierdo, está el texto que subrayaron. Y vean, dice, el error más común sobre la leche es que ayuda a prevenir la osteoporosis. Punto. Y de ahí empieza cuando con minúscula. Veamos del otro lado. El error más común sobre la leche es que ayuda a prevenir la osteoporosis. Punto. Ya ven que le hemos puesto ya mayúscula. Cuando bebes leche, la concentración en tu sangre aumenta de repente. De ahí, de repente, en la supresión, en el lado izquierdo, ustedes pueden ver que no tiene mayúscula, el cuerpo. Vean, en el lado derecho, le puse la palabra entonces, coma, el cuerpo intenta revertir ese nivel anormal excretando calcio en los riñones a través de la orina. Y de ahí vemos en el lado izquierdo y dice orina y producirás con minúscula. Vean el lado izquierdo, ¿qué es lo que hice? Le puse en consecuencia. Estas son palabras, se le llaman palabras de enlace, que son inocuas. Inocuas quiere decir que no afectan el contenido del texto, sino lo único que hacen es darle coherencia. Entonces ahí le puse, en consecuencia, producirás el irónico resultado de disminuir el nivel general de calcio en tu cuerpo. De ahí ya seguimos. De ahí, los países donde se consume mucha leche a diario tienen una gran incidencia en casos de fracturas y osteoporosis. ¿Qué fue lo que hice? Le puse, por ejemplo, no es casual que los países donde se consume mucha leche a diario tienen una gran incidencia en casos de fracturas de cadera y osteoporosis. ¿Qué fue lo que agregué? Por ejemplo, no es casual. ¿Qué? Eso lo que está haciendo es dándole coherencia. Ustedes me pueden decir, mire, pero no había necesidad que le pusiera. Correcto, no hay ningún problema. Cada quien es libre de darle coherencia como considere oportuno. Yo lo hice de esta manera porque creí que de esa manera podía tener mejor coherencia, pero igual puedan dejarle. Los países donde se consume mucha leche, no hay problema, está bien, ¿verdad? Y de ahí vemos que dice fractura y osteoporosis. En el lado izquierdo dice, por el contrario, los peces pequeños y las algas contienen calcio que no se absorbe con rapidez. Los casos de osteoporosis eran casi inexistentes en Japón en la época en la gente no bebía leche. Veamos en el lado izquierdo.
En cambio, los casos de osteoporosis eran casi inexistentes en Japón en la época en que la gente no bebía leche. ¿Qué fue lo que hice? Le cambié de lugar eso. ¿Ven? Lo que hice que la parte de abajo lo puse arriba para que tenga coherencia con la parte de el texto superior. Por ello es recomendable dejar de tomar leche y consumir peces pequeños y algas. Contienen calcio que no se absorbe con rapidez. ¿Ven? Esta parte de aquí lo que hice fue editarlo, darle vuelta. Y ven, tiene más coherencia. Esta es la parte que le llamamos construcción. A ver, jóvenes, ¿tienen alguna duda? No, licenciado. Bueno, entonces vamos a recordar. Sí, dígame. Disculpe, licenciado, por ejemplo, con este tema interesante, ¿verdad? La segmentación, supresión y construcción. Muchas veces leemos un libro, ¿verdad? Sí. Y prácticamente, ya sea por hobby, ya sea un libro motivacional de un autor que nos interesó, tenemos la costumbre de leer, ¿verdad? Pero no realizamos este tipo de estructura, ¿verdad? Como para darle tal vez ese sentido que uno le podría encontrar. Con relación a esto, por ejemplo, acá usted nos comentaba en la supresión, prácticamente nosotros al realizar un resumen de cierto libro, nosotros vamos a prácticamente a subrayar esas líneas que tienen un sentido principal, ¿verdad? Y que vamos a escribir de una manera contextual, lo más importante, y ya en la construcción nosotros le vamos dando forma, ¿verdad? Así es. Y utilizando lo que usted decía, algunas palabras que no le quitan el sentido a lo que el autor nos está indicando, y prácticamente lo adaptaríamos a cómo lo podríamos comprender, ¿verdad? Exactamente, es así como usted ha indicado, ¿verdad? Porque lo único que estamos haciendo es darle forma, darle sentido, darle coherencia, o para decirlo en términos coloquiales, dejarlo chilero, ¿verdad? Para que la Mara lo entienda. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Licenciado, referente a este tema, es como el cuento del gato negro que nos pidió leer, que estamos añadiendo algunas palabras para darle un mejor contexto, ¿verdad? Exactamente. Un mejor escenario. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ustedes se dan cuenta que poco a poco, fíjense que este ejercicio que nosotros les sugerimos que hagan, no solo les permite tener una mayor comprensión del texto que están leyendo, porque lo están resumiendo, sino que en forma indirecta, sin que ustedes se den cuenta, están aprendiendo a redactar mejor, porque se están buscando la coherencia del texto. Nuestro cerebro es una máquina tan maravillosa que va almacenando toda esa información ahí. Y lo que ustedes, palabras que están trabajando acá, esas palabras se están grabando en nuestro cerebro. Se están grabando, ahí están quedando. Y es precisamente este ejercicio académico el que también les permite a ustedes mejorar su léxico, tener un mayor vocabulario. Bueno, ¿alguna duda sobre cómo trabajamos el resumen, jóvenes?
No, licenciada. No, doctor, gracias. Estamos bien ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con la reseña. La reseña es un informe general de lectura en el que se combina el resumen, las citas textuales, comentarios personales y datos bibliográficos. Es un trabajo más formal, que no solo sirve como insumo de una investigación, sino que puede ser un trabajo académico. La interpretación o los comentarios personales deben estar fundamentados con argumentos científicos. No se trata de decir me gusta o no me gusta, ¿verdad? Sino tener base, fundamento con lo que decimos. Por ello, cuando hablamos de una reseña, es importante que ustedes tomen en cuenta. Una reseña es un texto tutti frutti. ¿Por qué es un texto tutti frutti? Porque combina diferentes tipos de textos. Tenemos el resumen, la cita textual, los comentarios personales y datos bibliográficos. Entonces, si decimos que incluye también comentarios personales, es importante que ese comentario personal tenga fundamento teórico. Yo considero que tal hecho no tiene relación con el otro porque según el autor de tal libro, no deben manejarse de esa manera, sino deben explicarse de otra forma. ¿Ven? Eso es un comentario personal y es un comentario que está fundamentado en algo. La reseña combina la descripción con la argumentación. ¿Se recuerdan que eso en los tipos de texto los vimos ayer? ¿Verdad? La descripción, que es cuando hacemos un señalamiento de algo en particular, estamos describiendo elementos, con la argumentación, que son juicios de valor. En el plano de la descripción ofrece un informe objetivo de un documento que ya se ha leído. En el caso de la argumentación, nos presenta elementos, juicios de valor, opiniones, que nos permiten tener una mayor comprensión del texto. ¿Cómo vamos a desarrollar una reseña? Bueno, aquí tenemos los pasos. Primero, debe haber hechos subrayados en el libro. Recuérdense que siempre estamos partiendo de elementos que ya hemos trabajado. 2, haber localizado las ideas principales. Elaborado un esquema con las ideas principales. Y haber construido un resumen. Todo lo que hemos estado haciendo. La importancia de la reseña radica en su carácter argumentativo. El redactor debe plasmar su punto de vista con relación al documento. Debe mantener un criterio académico. Oigan bien eso. Debe mantener un criterio académico y desarrollar argumentos sólidos, basados en otras lecturas. Es importante su opinión, estimados alumnos, en la reseña, pero no es una opinión a priori. A priori sí quiere decir sin conocimiento, una opinión basada en nada más en experiencias prácticas, sino que debe estar basada en lecturas que hemos hecho, en teoría. Se deben evitar las opiniones intrascendentes, o sea, las opiniones que no tienen importancia, pues, y mantener la misma seriedad académica del documento reseñado. Aquí estamos hablando de documentos con un perfil universitario, un perfil científico. En el esquema argumentativo, esta fase constituye la antítesis. El redactor de la reseña debe confrontar los dos extremos, tesis y antítesis. ¿Se recuerdan que esto ya lo vimos anteriormente cuando hablamos de la lectura? Debe rescatar los aportes del documento reseñado y evidenciar sus debilidades.
con lo que desarrollaría la síntesis. Vamos a ver aquí. ¿Cuál es la estructura de la síntesis? Perdón, de la reseña. Primero tenemos la identificación de la fuente. Ahí estamos hablando de los datos bibliográficos. De ahí vamos a dar una contextualización. ¿Qué es una contextualización? Es información básica sobre autor y contexto. Contexto en el cual se hizo la obra. Descripción. Cuando hablamos de descripción estamos hablando de exposición de las ideas principales de la tesis. De ahí pasamos a la argumentación. Esto es evaluar el documento, que se refiere a la antítesis, o sea, lo contrario de la tesis. Y por último, vamos a escribir las conclusiones. Las conclusiones es la valoración objetiva de los aportes, es la síntesis. ¿Ven? Entonces, esta es la estructura de la reseña. Estos son los elementos que debe contener una reseña. Veamos, aquí tenemos el ejemplo de una reseña. En la parte superior le vamos a poner un título. Y eso significa que también darle su fundamentación teórica, porque es un texto que proviene de Erich Fromm, de su libro que fue publicado en el 2012. Y decimos, en este texto, fíjense, ahí ya estamos parafraseando. En este texto, Fromm plantea que desde siempre se asignó importancia a los sueños. Sin embargo, durante los últimos siglos se pensó que su estudio caía en el terreno de la superstición. Fue Freud quien rescató la posibilidad de un estudio científico de los mismos. En sus investigaciones confirmó que todos los sueños tienen un significado importante para la persona y pueden ser comprendidos por quien tenga las claves para hacerlo. Descubrió que por medio del sueño, el inconsciente de la persona satisface sus deseos irracionales, mismos que no podría expresar ni realizar de forma consciente. Los descubrimientos de Freud abrieron las puertas para dar a los sueños la importancia que poseen en el conocimiento del individuo. Además, permite rescatar conocimientos y creencias empíricas que se traían desde hace muchos siglos. La importancia que Fromm aporta al estudio de los sueños se sintetiza en esta frase. Los sueños son expresiones llenas de sentido y significado de todas las clases de actividades mentales que se producen cuando dormimos. Ven, ahí tenemos entonces una cita textual. Cuando hacemos citas textuales, forzosamente tenemos que colocar de dónde la tomamos y en qué página aparece. Por eso está entre paréntesis Fromm. El libro de Fromm, que fue publicado en el 2012, página 42. ¿Y cómo sé yo qué libro que fue el que publicó en el 2012? Recuérdense que para eso vamos a ver en la próxima presentación cómo elaboramos las fichas bibliográficas. Bueno, jóvenes, vamos a ver. ¿Qué dudas tienen de lo que vimos en esta parte? Vimos resumen y reseña. De mi parte, ninguna, licenciado. Por mi parte tampoco. Todo quedó claro. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte. Las fichas de trabajo. Fíjense que
cuando hablamos de fichas de trabajo, es algo que a ustedes les han enseñado desde secundaria y diversificado. Y también en el curso de teoría de la investigación, probablemente también hablen de las fichas. ¿Por qué son importantes? Si muchos estudiantes dicen, ay, qué hueva. No, hombre, si hacer fichas es mucho trabajo y no sirven de nada. De ahí tenemos un montón de fichas y no las uso. Bueno, eso probablemente fue en secundaria, donde les han hecho trabajar fichas y nada más para que se las presente al profesor y se acabó. Aquí no. Aquí la idea es que todas estas fases, estos pasos que les estamos enseñando a ustedes, tienen un objetivo central, que ustedes lo puedan aplicar en las investigaciones que le van a pedir los demás catedráticos. Porque ahora sí, ustedes llevan 5 cursos. El próximo semestre van a tener 5 cursos. Y cada catedrático les va a pedir trabajos de investigación. Yo no sé si todos, pero sí algunos. Y para eso van a tener que tener sistematización. Repito, para trabajar las investigaciones que le pidan los catedráticos, van a tener que tener sistematización de sus lecturas. Las fichas de trabajo son un instrumento muy importante porque les permite tener a la mano toda la información de los libros que han leído. Porque ahorita olvídense que solo un libro van a leer. Es que en comunicación solo un libro pidieron, 2 libros pidieron. Uno no lo van a regalar. No. Van a tener que leer más. Y lo mismo va a suceder en los demás cursos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a conocer las fichas. Las fichas son instrumentos que les permiten a ustedes tener a la mano las partes más importantes de los libros que han leído. Por eso tenemos las fichas bibliográficas que se refieren a los datos sintetizados del libro. Las fichas de resumen, las fichas textuales, las fichas de paráfrasis, las fichas de comentario, las fichas mixtas. Estas son las fichas tutti frutti, porque tiene cita textual, comentario, datos bibliográficos. Y por último, las fichas de reseña. Vamos a entrar a ver entonces cada una de ellas. Empezamos por la ficha bibliográfica. Esta ficha contiene los datos de identificación de un libro o de algún documento escrito sobre el objeto de estudio. Estas fichas se hacen para todos los libros, artículos, textos, que pueden ser útiles a la investigación. No solo para los que se han leído. En ellas se registran las fuentes encontradas, por ejemplo, en el catálogo de una biblioteca, en una bibliografía, en colecciones de publicaciones. Cuando ustedes hacen búsquedas en Internet, por ejemplo, primero exploran, ¿verdad? Y después seleccionan los libros. Cuando ustedes van a hacer el informe de una investigación, el catedrático, recuérdense que les pide las referencias bibliográficas. Esas van al final del texto. ¿Cómo se van a recordar ustedes cuáles son los datos de cada libro que han usado si no los tienen en fichas? Entonces, aquí vamos a ver qué tipo de datos son los que nos interesan cuando hagamos las referencias bibliográficas. En estas fichas vamos a utilizar las normas APA. Su función principal es la de facilitar la creación y comprensión de documentos, libros, revistas, folletos con carácter científico. Ustedes me van a decir, mire, ¿y qué es eso de las normas APA? Las normas APA es un estándar creado por la Asociación Americana de Psicología
para unificar la presentación de trabajos escritos a nivel internacional. ¿Y qué tiene que ver ese manual de los psicólogos gringos con nosotros que trabajamos ciencias jurídicas y sociales? Pues mucho. Porque lo que sucede es que en el mundo académico, el mundo bibliográfico, fíjense que hay muchas normas. No solo existen las normas APA. Sí, hay como 20 tipos de normas. Algunas más sintéticas, otras más complicadas. Pero resulta ser de que las normas APA tienen facilidad de trabajarse. Y eso fue lo que les gustó a toda la gente a nivel internacional. Y entonces, ahora las normas APA ya no solo es un instrumento académico de la Asociación Americana de Psicología, sino que ya también lo han retomado los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los abogados, los sociólogos, los antropólogos, los agrónomos, cuando están haciendo investigaciones científicas. Y no solo en Estados Unidos y Guatemala, también en España, en Rusia, en Francia, en Argentina, Japón, China, Colombia, Cuba, El Salvador. En todos los países ustedes van a encontrar el uso de las normas APA. Eso es lo importante del uso de las normas APA, que es un estándar, es un manual bibliográfico que lo usa mucha gente. ¿Y cómo funcionan las normas APA? Se refiere a la forma de colocar los datos de autor, año en que se imprimió el libro o documento, nombre de la obra, ciudad y país donde se imprimió, la editorial, número de páginas o total de páginas. Y esto no solo se emplea en el nivel de pregrado. ¿A qué le llamamos pregrado? Pregrado es como la que están ustedes cursando ahorita, porque ustedes están en el primer semestre de la carrera de abogacía y notariado. Todavía no tienen un título, por eso le llamamos pregrado. Cuando ustedes se gradúen y sean abogados y notarios, ya van a tener un grado, la licenciatura. Y posteriormente pueden seguir sus estudios. A eso le vamos a llamar estudios de posgrado, quiere decir después de la licenciatura. Ahí cabe la maestría y el doctorado. Entonces, para todo este nivel de textos de carácter académico, se emplea las normas APA. Las normas APA empezaron con la primera edición, la segunda edición, la tercera edición, y poco a poco fueron mejorándolas, dejándolas mejor, ¿verdad? Actualmente está en la séptima edición. Normas APA, séptima edición. Esa es la que vamos a usar en los cursos. Pregunto si tienen alguna duda sobre las normas APA. No se preocupen que posteriormente vamos a trabajar sobre las normas APA, sobre cómo usarlas. Ahorita nada más estamos en un nivel de conocimiento general para que ustedes no se queden así con la duda. ¿Y eso qué es? Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. ¿Qué datos tiene la ficha bibliográfica? Aquí la tienen. Fíjense que la ficha bibliográfica tiene, según las normas APA, vamos a ponerle aquí, según las normas APA. Ahí está. Tiene los siguientes datos: autor, año, titulación de la obra, título de la obra y editorial. Entonces, estoy tomando como ejemplo el libro Comunicación Lingüística. ¿Cuál es el autor? Velázquez Rodríguez, Carlos Augusto. En las normas APA
no ponemos el nombre, solo ponemos las letras iniciales. Lo único que nos interesa es el apellido. ¿Ven? Por eso dice Velázquez, ¿verdad? Velázquez Rodríguez. El año de impresión del libro, ahí está, 2022. Título de la obra, Comunicación Lingüística. Editorial, Ecoediciones. Si ven, cada parte tiene punto. Velázquez Rodríguez, coma, CA, punto. Entre paréntesis, el año, punto. Comunicación Lingüística, punto. Ecoediciones, punto. Así trabaja la norma SAPA. Esto es todo. Lo que hay que poner en una ficha de trabajo, ¿verdad? La ficha bibliográfica. Si son varios autores, pues lo vamos a hacer exactamente igual. Lo único que va a cambiar es los nombres. Vean, ahí tenemos Celtis C, el apellido y la inicial del nombre, Yahoda M y Dodge M. Esos son los autores. Son 3 autores. Le ponemos el año de impresión, 1976, punto. El título de la obra, Método de investigación en las relaciones sociales, punto. Editorial, Real, punto. Eso es todo. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto les va a permitir a ustedes que cuando vayan a hacer su referencia bibliográfica, cuando terminen el texto, pueden tener a la mano las fichas y trabajarlas, ¿verdad? Las fichas bibliográficas, ustedes las pueden hacer de 2 maneras. 1, las pueden hacer de forma física. En las librerías venden las fichas ya cortadas, ¿verdad? Pero también las pueden hacer ustedes. Una hoja, tamaño carta, la doblan a la mitad y ahí le salen 2 fichas. O la otra es hacer las fichas en forma electrónica. Ustedes abren su programa Word y ahí hacen la ficha y ya les va quedando guardada. Pueden hacer su archivito, su base de datos allí, ¿verdad? Un folder digital, y ahí van metiendo sus fichas y le ponen al folder fichas bibliográficas y ahí van a estar sus fichas. Bueno, vamos a ver, ¿alguna pregunta sobre la ficha bibliográfica, jóvenes? Licenciado, con los nombres, si fueran varios autores, ¿no se colocan entonces completos? ¿Siempre sería un nombre y una inicial? Siempre como está ahí. En algunos casos incluso se eliminan los demás autores y solo se le pone uno. Por ejemplo, se puede hacer también así, pero no es aconsejable, ¿verdad? Pero se puede hacer esto. Celtis et al. Et al es una contracción que significa y los otros, ¿verdad? Eso quiere decir que ese libro está trabajado, lo redactaron, lo hicieron varios autores, empezando por Celtis. Pero como ven ustedes, el problema es que no tenemos la información completa. Entonces, por eso se recomienda mejor de esta manera, ¿verdad? ¿Otra pregunta, jóvenes? Si no, vamos a seguir. Vamos a ver, ficha de resumen. Esta ficha se trabaja con el resumen como el hemos elaborado. Recuérdense que en la primera parte de esta clase vimos cómo elaborar el resumen.
Aquí ya no les voy a decir cómo se elabora el resumen, porque ya lo sabemos. Lo único que nos interesa es cuáles son los demás datos que lleva esta ficha. Esta ficha tiene más elaboración. ¿Por qué? Porque vean en la parte superior, dice autor, W. Maurice. Título, Los métodos de las ciencias sociales, año 1980. Editorial Ariel. Ciudad, país, Barcelona, España. Traducción, Alfonso Sueña. De hecho, no hay necesidad de ponerlo en la traducción, ¿verdad? En este caso se lo agregaron, pero no es necesario. Y de ahí tema, importancia de la descripción de las investigaciones sociales. Y ahí va, mire, ahí va el resumen. Y en la parte de abajo tenemos más información. 11ª edición española, primera edición en español, 1962. O sea, son más datos, ¿verdad? Aunque en realidad no hay necesidad de esos. Pero si ustedes quieren ponerlo, los pueden poner. Siempre y cuando en el libro que leyeron, los tengan. Y vean, en el lado derecho inferior, hay un dato muy importante. Ficha número 59. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona ha hecho 59 fichas o más. ¿Qué sucede, por ejemplo, si ustedes tuvieran las fichas de manera física, impresas, y lo tienen en su mesa, y de repente un aire, y ¡fum!, le vuela todas las fichas? Híjole, ¿a qué orden llevaban las fichas? Ya no me recuerdo. Ah, pero ahí está. Y si les ponen número, entonces las recogen y ya las ordenan según el número. ¿Ven? Eso es muy importante. Aquí tenemos una ficha de resumen más tranquila. Miren, menos complicada. Aquí le vamos a poner tema, importancia de los sueños. Ahí está el resumen que hice del texto y en la parte inferior le voy a poner el dato bibliográfico. Eso se tomó del libro de Erich Fromm de 2012. ¿Cómo voy a saber yo de qué libro estoy hablando? Porque previamente he hecho esto. La ficha bibliográfica de ese autor. ¿Verdad? Bueno. ¿Alguna pregunta sobre la ficha de resumen, jóvenes? No, licenciado. No, doctor, gracias. Bueno, vamos entonces con la ficha de cita textual. Pongan atención en esto porque en la norma ZAPA se privilegia mucho usar dentro de las investigaciones, dentro de los informes de investigación, las citas textuales. La cita que ustedes han tomado del libro de fulanito. Entonces, se transcribe el fragmento de un texto, palabra por palabra, de un libro o documento previamente publicado. ¿De dónde voy a tomar esa cita? De las partes que ustedes subrayaron del libro. ¿Ven la importancia de subrayar los libros? Porque aquí ya tienen esa cita, pero ¿en qué página está? Ah, bueno, entonces van a hacer fichas para tener solo las fichas textuales. Y hay un elemento que ustedes no deben olvidar. La cita textual debe escribirse entre comillas. No se olviden de las comillas. Si no le ponen comillas, ustedes no van a saber después si esa es parafraseada o es textual. Se debe anotar el tema al principio para ubicarlo cuando trabajamos el informe final de la investigación. Al final de la cita se debe citar el autor, el año de impresión y el número de página en que está. Aquí vamos a cambiarle en la inferior cita. Bueno, tenemos entonces el ejemplo de una ficha de cita textual.
¿Ven? Tenemos el título del tema y la cita. Abro comillas. Los sueños son expresiones llenas de sentido y significado de todas las clases de actividades mentales que se producen cuando dormimos. Cierro comillas. Después abro paréntesis y pongo from. 2012, página 42. Esos datos son fundamentales porque representa el apellido del autor, el año de impresión del libro y el número de página en el cual se encuentra esa cita. ¿Ven? Eso es muy importante. Bueno, esto es la cita textual. ¿Alguna pregunta sobre la cita textual? Aquí serían 20 palabras, ¿verdad, licenciado? Mire, ahorita no estamos viendo la cantidad de palabras. Cuando veamos ya concretamente las normas APA se dividen de dos maneras, de menos de 40 palabras y más de 40 palabras. Pero ahorita solo estamos viendo aspectos muy generales, ¿verdad? Vamos a ver eso más adelante cuando trabajemos concretamente las normas APA. Bueno, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, vamos a seguir. Lo que vimos fueron las citas textuales. Ahora vamos a ver la ficha de paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Es expresar con nuestras propias palabras lo que un autor expuso en un libro. Informe, conferencia, entrevista. Consiste en anotar las ideas leídas con un lenguaje accesible, se esté o no de acuerdo con lo que escribió el autor. Ustedes, por ejemplo, ven una cita del libro y creen que es importante, pero el problema es que es muy larga. O tiene palabras muy complicadas. Y eso es difícil de entender. Entonces, van a decir lo que planteó el autor, pero con las palabras de ustedes, para hacerlas más fácil, para hacerlas más sintéticas o para que se entienda con menor dificultad las palabras. No es un resumen ni una interpretación. Son las ideas de otro expuestas con palabras fáciles de entender. Si queremos hacer un comentario, deberá consignarse al final o en otra ficha. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando del comentario sobre lo que dijo el autor, sino nada más estamos sintetizando lo que dijo el autor con nuestras palabras. ¿Comprenden? Por eso no podemos emitir opinión aquí. Aquí tenemos el ejemplo de una paráfrasis. Freud confirmó que todos los sueños tienen un significado importante para la persona y pueden ser comprendidos por quien tenga las claves para hacerlo. ¿Cómo sé yo que es una paráfrasis? Que eso lo estoy diciendo yo con mis palabras. Eso lo dijo Freud, pero lo estoy presentando con mis palabras. ¿Saben cómo distingo eso? Porque no tiene comillas. Descubrió que el interpretar los sueños es una de las mejores formas para conocer el inconsciente. Por lo tanto, puede ayudar a comprender la conducta del individuo. Por otra parte, reafirmó algo que se venía diciendo en muchas de las culturas tradicionales de la humanidad. Por medio del sueño, el inconsciente de la persona satisface sus deseos irracionales, mismos que no podría expresar ni realizar de forma consciente. Y al final pongo, entre paréntesis, el autor y el año de impresión del libro. Esto es lo que le llamamos entonces paráfrasis. Repito, una paráfrasis es cuando transcribo
lo que dijo una persona en un libro con mis propias palabras. Es decir, parafraseando lo que dijo Freud. Aquí sería transcribir sin quitarle el sentido, ¿verdad? Exactamente, exactamente. ¿Verdad? A veces hay citas de un autor que son muy largas o tienen palabras difíciles. Entonces yo lo que voy a hacer es decir lo mismo que dijo él, pero con palabras más fáciles. Gracias, Lee. ¿Alguien más? Bueno, vamos a seguir. Ficha de comentario. Aquí sí. En esta ficha se pueden anotar todos los comentarios que nos genera la lectura del texto. Se pueden hacer comparaciones entre teorías de dos o más autores. Se pueden escribir dudas, críticas o desacuerdos con lo que plantea el autor. Se pueden esbozar planteamientos teóricos propios. Porque de repente usted lee un libro y de ahí se les alumbra el cerebro y escriben una teoría. ¿Por qué no? Y entonces tenemos acá comentario. Punto de vista argumentado basado en la lectura y en conocimientos previos. Y le pongo un título, Importancia de Freud. Fíjese, estoy hablando entonces del autor, de Sigmund Freud. Los descubrimientos de Freud abrieron las puertas para dar a los sueños la importancia que poseen en el conocimiento del individuo. Además, permitieron rescatar conocimientos y creencias empíricas que se traían desde hace muchos siglos. Ese es mi comentario. Bueno, ahora vamos a pasar a la ficha mixta, la que les dije, la ficha tutti frutti. Hay fichas de trabajo en las que se pueden unificar varios aspectos a la vez. Se pueden colocar citas textuales, resumen o comentario. Ahí tenemos una, miren. En la parte superior siempre le vamos a poner los datos generales, ¿verdad? Satir Virginia, ese es el nombre de la autora. 1986, el nombre del libro, El contacto físico. Del lado derecho le ponemos el título del tema que estamos trabajando. Concepto de autoestima. Y ven, ahí tenemos en principio una cita textual. Las personas, ahí hay un espacio que hay que quitar, ¿verdad? Las personas que se sienten culpables, que sienten lástima y menosprecio de ellas mismas, no pueden hacer un contacto afectuoso. Cierra comillas. ¿Dónde está esa cita? En la página 13. Ven en el lado izquierdo, ahí está la página. Y aquí hacen ustedes un comentario. La autora expresa que las personas que no se sienten bien consigo mismas les cuesta establecer una relación afectuosa. Entonces tenemos ahí tres elementos. Primero, en la parte de arriba, una ficha bibliográfica. En el centro tenemos una cita textual. Y en la parte de abajo tenemos un comentario personal. Aquí tenemos otra. Aporte de Fromm. Comentario. Aquí lo hacemos al revés, ¿verdad? Primero vamos al comentario. Fromm da a los sueños una nueva significación. No los considera solo como expresiones reprimidas, sino en general. Plantea que son, abro comillas, o sea, aquí esta es una cita textual. Abre comillas, son expresiones llenas de sentido y significado de todas las clases de actividades mentales que se producen cuando dormimos. Cierra comillas. Como hay una cita textual, es necesario poner el nombre del autor, el apellido del autor, Fromm, el año de impresión del libro y el número de página donde está esa cita textual. ¿Ven? Entonces esta es la cita, perdón, la ficha mixta, la ficha tutti frutti. Bueno, vamos a ir a la ficha de reseña. Aquí vamos a tratar de usar
la reseña que ya vimos en la primera parte de esta clase. La reseña es un informe general de lectura en el que se combina el resumen, citas textuales, comentarios y datos bibliográficos. Y ahí es donde vamos a colocar todos los datos que hemos investigado y vamos a tener en cuenta algo muy importante, que si vamos a hacer un comentario, vamos a plantear algo como opinión nuestra, no podemos nada más decir si me gusta o no me gusta, sino que todo lo que expresemos como comentario personal tiene que tener una fundamentación teórica. Y ahí tienen ustedes la reseña. ¿Ven? Le ponemos un título y decimos que esto procede del libro de Fromm de 2012. Ahí tienen ustedes. En ese texto, Fromm plantea que desde siempre se asignó importancia a los sueños. Sin embargo, durante los últimos siglos se pensó que el estudio caía en el terreno de la superstición. ¿Se recuerdan? Esta es la ficha, perdón, esta es la reseña que habíamos hecho. Lo único es que aquí estamos poniendo esa reseña dentro de una ficha. Y al final, como tenemos una frase textual, vean, están las comillas. Los sueños son expresiones llenas de sentido y significado de todas las clases de actividades mentales que se producen cuando dormimos. Cierra comillas y le pongo entre paréntesis los datos del autor, Fromm, el apellido, 2012, el año de impresión del libro y el número de página. Esta es una reseña. Aquí tenemos otra reseña. ¿Ven? Historia del perfume. Ven, en la parte superior derecha tenemos el link de donde se tomó. Y en la parte de abajo tenemos toda la información. El evento del perfume se le atribuye a los sumerios, y toda la información que tienen ahí. Y en la parte inferior le pueden poner el nombre del quien hace las fichas. Bueno, ahí estamos, jóvenes. Pregunto, ¿qué dudas tienen de lo que vimos? No, licenciado, todo bien. Solo una cosa, licenciado, disculpe. Una cosa o una pregunta. Una pregunta. En las fichas de reseña al final se coloca el nombre del autor, pero he visto que solo coloca el apellido. Sí, exacto. Recuérdense que estamos trabajando con las normas APA, como les expliqué. Lo vamos a ver más despacio próximamente, pero cuando hablamos de normas APA privilegia el apellido del autor y el año de impresión del libro y el número de página. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más? Bueno, jóvenes, entonces les agradezco la atención a la clase de hoy y nos estamos viendo la próxima semana. Ay, se me había olvidado para los compañeros que acaban de ingresar. Vamos a ver. ¿Por acaso algún compañero ingresó después de que diera esta información? El primer examen parcial se va a efectuar el 8 de marzo de 2023 a las 18 horas, 6 de la tarde. ¿Dónde va a ser el examen? En Classroom. No el que ustedes se asignaron, sino el que les acabo de dar. Ahí, los que no tengan el código, por favor apúntenlo, ahí está. En este Classroom no solo vamos a efectuar el primer examen parcial, sino ahí encuentran las presentaciones que hemos estado viendo en las clases virtuales. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta?
Todo bien, gracias. Bueno. Entonces, estamos jóvenes. Les deseo... Disculpe la pregunta. En los otros cursos nos han dicho la duración del examen. ¿Con usted tenemos algún tiempo también? Claro, eso se los voy a publicar en el Classroom. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Bueno, jóvenes, entonces les deseo feliz noche y nos vemos la próxima semana. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos.